Buenas tardes, maestros y compañeros que nos visualizan. Nosotros somos el equipo número 8, conformado por Alcántara Luis Gabriel, Bernal García Quetzala Itzel y su servidora Domínguez Aguirre Vanessa Itzel. Actualmente cursamos el tercer semestre de preparatoria del plantel Cuauhtémoc de la UAMX. Nosotros hablaremos sobre el patrimonio que elegimos en la asignatura de Historia de México. Asimismo, integramos algunas etapas de la historia a este patrimonio, el cual son los conventos del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, la época colonial y españoles que descubrieron América. Comencemos a principios del siglo XVI, en donde los españoles descubrieron América y poco después la colonizan, empezando la época colonial. Debido al vasto territorio indígena, Hernán Cortés ordenó a los dominicanos, agustinos y franciscanos la creación de los primeros asentamientos españoles en la nueva tierra para que la evangelización del pueblo indígena fuera mucho más eficiente. Empezando primero con la construcción de 5 conventos, el primer monasterio culminó en ese mismo año, el cual fue nombrado Convento de San Francisco. Poco a poco se fueron construyendo más, llegando a la suma en total de 15 conventos. Estos conventos se ubican en las falderas del volcán Popocatépetl, debido a que esta zona servía de forma estratégica para la rápida colonización de los pueblos indígenas. Hoy en día, estos se ubican su gran parte en Morelos, otras pocas en Puebla y solo unas se encuentran en Tlaxcala, dominicanos, agustinos y franciscanos. Cabe mencionar que como tal no hay información de nombres de personas que participaron en estos conventos, pero sí hay órdenes religiosas que participaron en la realización de estos conventos, en los cuales destacan los dominicanos, agustinos y franciscanos. Las fundaciones agustinas más numerosas e importantes se llevaron a cabo en el siglo XVI y fueron construcciones grandiosas. Los conventos que sobresalieron por sus bibliotecas fueron Tirepetío, Tacámbaro, México, Puebla y los colegios de Guadalajara, Yuriria y el célebre San Pablo. Los sujetos que participaron en estos conventos del siglo XIV. Lo que se sabe es que el rey y Hernán Cortés fueron los que mandaron a construirlos. También que cabe mencionar que como tal no hay información de otros nombres de personas que hayan participado en estos conventos, pero sí hay órdenes religiosas que participaron en la realización de estos conventos, en los cuales destacan los dominicanos, agustinos y franciscanos. Número 1. Ubicada en Atlatláhuac, Morelos, este templo estuvo a cargo de la Orden de los Agustinos, empezando su construcción en 1970 y finalizada a principios del siglo siguiente. Esta cuenta con un atrio perfectamente delimitado, capillas, pozas y el claustro en la cual cuenta con 2 niveles. Hoy en día se conservan 3 capillas pozas y sus bardas están completamente coronadas con almenas. El 21 de septiembre se celebra San Mateo Apóstol junto con la Feria de la Bendición de los Elotes. Número 2. Ubicado en Cuernavaca, Morelos, esta fue uno de los primeros conventos en iniciar su construcción, la cual estuvo a cargo de los franciscanos, ya que los primeros frailes en llegar eran de esta orden, fundándola en 1525, en donde al año siguiente se empezó su construcción y finalizó completamente en 1574. A través del tiempo se le fueron agregando varias construcciones como capillas y torres. Este antiguo convento fue transformado en catedral en el año de 1891, cuando se creó la diócesis de Cuernavaca. Número 3. Este convento se encuentra en San Andrés Guayapán, Morelos. Fue fundado y construido por la Orden de los Dominicos. No se sabe mucho de su construcción, solo se sabe que su fundación fue en 1539, por lo que podemos asumir que su construcción empezó 1 o 2 años después. Esta se caracteriza por ser la construcción más pequeña y sencilla de todas, ya que se construyó con adobe y teja. Número 4. Convento de Santo Domingo de Guzmán se encuentra ubicado en la población de Huaxtepec, municipio de Yuatepec, al norte del estado de Morelos. Este estuvo a cargo de los dominicos, pero su fecha de construcción al convento es sumamente controvertida, pues los historiadores discrepan mucho a pesar de las divergencias. Existe consenso respecto a que la construcción duró alrededor de 20 años y que la iglesia fue edificada después del convento hacia la segunda mitad del siglo XVI, por lo que hay una gran posibilidad de que haya sido construida entre 1535 y 1540. Número 5. Fue el primer convento en ser construido por la Orden de los Agustinos, iniciando su construcción en 1534. Esta estructura cuenta con un amplio atrio, lo que parecía un antiguo pórtico fue transformado en una nueva capilla,
En el centro del patio hay una fuente de los leones del siglo XVI y sus techos de los pasillos del claustro todavía se pueden apreciar algunos frescos. Número 6. La construcción de este exconvento estuvo a cargo de los dominicos. Se sabe que su construcción terminó en 1580 y empezó a mediados del siglo XVI. Número 7. Es uno de los 3 conventos con los que cuenta el municipio de Metepec y de los primeros en construirse. Su construcción estuvo a cargo de los franciscanos y dominicos alrededor del año de 1527. Esta estructura contó con un gran atrio, una amplia capilla abierta o capilla para indios, 4 capillas posas ubicadas en las esquinas del espacio atrial, utilizadas para posar el Santísimo Sacramento en las procesiones, una cruz atrial, un claustro y la parroquia con 3 arcos para el acceso a ella. Lo más sorprendente es que esta estructura se construyó sobre las ruinas de la antigua escuela maya. Número 8. Con similitud a una fortaleza, este exconvento estuvo a cargo de los agustinos, los cuales empezaron en 1535 y concluyeron en 1542. Es decir, que terminaron en menos de 6 años. La estructura se destaca por los rasgos góticos y renacentistas que presenta la fachada. El atrio alberga un total de 4 capillas posas. Este se encuentra en el centro de Yecapixtla, Morelos. Número 9. Ubicada en Totolapan, Morelos, esta fue fundada y construida a partir de 1534. Esta cuenta con un atrio, paso procesional y 2 capillas posas. El templo solo es una nave con bóveda de cañón corrido y cuneta con una torre construida posteriormente. Número 10. Esta se ubica en Tlayacapan, al norte del estado de Morelos. Su construcción estuvo a cargo de los agustinos, quienes decidieron levantar el convento, ya que este les servía de apoyo en su camino que habían trazado años atrás. El inicio de su construcción oscila entre 1554 y 1566. Esta construcción cuenta con un extenso atrio, portería, 2 pequeñas capillas, aljibe, refectorio, claustro, un templo, un gran huerto y lo que denominan una sala de profundis. Número 11. Este convento fue encargado a los agustinos, los cuales iniciaron su construcción en 1535 y terminaron en 1567. Este convento se le atribuye a Fray Juan Cruzat. La extensión está conformado por una iglesia, capilla abierta y una portería. Lo más atractivo de este convento es su capilla del Rosario, a la cual incluso se le refiere como la capilla más bella del estado. Número 11. Fue el primer y más grande convento en ser construido en Ciudad de México. Fueron los franciscanos quienes se encargaron de este. Fue reedificado en 1716, en donde se le agregó una torre de la altura de 63 metros. Número 13. Localizado en Ixmiquilpan, Hidalgo, la construcción fue por parte de los agustinos y empezó en 1550 para culminar en 1560. Número 14. Construido en Tochimilco, la cual es la calle principal de las falderas del volcán, fue creada por los franciscanos, edificado con 2 etapas, la primera comprendida en el periodo de 1530 a 1540 y la segunda etapa va de 1590 a 1600. Fue trazado y dirigido por Fray Juan de Alameda, con la ayuda de Fray Diego de Olarte. Cuenta con un atrio rodado por una muralla terminada con almenas, lo que le da la impresión de una fortaleza. Dentro del complejo se encuentra un templo con una sola nave. El claustro consta de 2 plantas. Su patio está rodeado de 4 columnas y una fuente hecha por indígenas con influencia europea, a la cual se le llama la Fuente de los Sabores. Otra de las cosas más importantes es que esta estructura todavía cuenta con un acueducto. Ahora les hablaré sobre el contexto social y político de acuerdo con este patrimonio cultural. Los conventos fueron fundados durante la etapa colonial de México. Durante esta época la sociedad se caracterizó por una fuerte división. Los españoles peninsulares se encontraban en la cima de esta, disfrutando del gobierno y ostentando grandes riquezas. Por debajo de ellos se hallaban los criollos, hijos de españoles nacidos en la colonia, quienes reclamaban su participación en la administración y el gobierno. Los indígenas y los mestizos, hijos de blancos e indios, ocupaban el escalón bajo en la jerarquía social, careciendo de muchos derechos y privilegios. Finalmente, los negros formaban el grupo más marginado de la sociedad virreinal. La política durante esta época siempre estuvo en manos de la corona española y los peninsulares establecidos. Debido a esto, el rey de España era una de las autoridades máximas del orden político virreinal. Este designaba a todas las figuras encargadas de la administración y el gobierno en las colonias. Después se encontraba el Consejo de Indias, cuyas funciones eran principalmente aconsejar al monarca en asuntos administrativos, legislativos y judiciales. Relacionado a los territorios conquistados igualmente estaban los reyes católicos, los cuales crearon la Casa de Contratación de Sevilla para controlar todo el comercio con los territorios de ultramar. Cuando la conquista terminó, Hernán Cortés se convirtió en el primer gobernador y capitán general de la Nueva España.
En 1527 fue creada la Real Audiencia de México, organismo que se encargaría de aplicar leyes y administrar justicia, y en 1535 se introdujo la figura del virrey, el cual gobernaría la corona en nombre del rey. Eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos antemano su atención. Gracias y hasta pronto.